¿Qué tal, mi gente hermosa? Bienvenidos a un nuevo video de noticias sobre sus actores y sus series turcas. Mi gente, quédense porque todo lo que les voy a compartir el día de hoy está picante, potente, chisme del bueno de la farándula turca. Así que vamos a dejarnos de rodeo y de inmediato comencemos. Chicos, prepárense porque les voy a contar un dramón digno de novela turca. Resulta que hace unos días se volvió viral un video de Kıvanç Tatlıtuğ, nuestro guapísimo protagonista de la serie Aile, usando un doble en una de sus escenas. Sí, lo sé, uno piensa, pero Kıvanç lo puede todo. Y claro, la gente en redes se volvió loca criticando. Pues bien, el doble en cuestión, Mehmet Tan, fue quien subió el video a Instagram mostrando la famosa escena. Hasta ahí, todo bien. Pero después soltó una bomba. La productora lo despidió. Sí, como lo oyen, le dijeron que ya no quería trabajar más con él. Y aquí viene lo más fuerte. Mehmet contó que lleva años jugándose el pellejo en escenas peligrosas, con caídas, golpes, incluso lesiones, todo por un sueldo que, según él mismo, no es nada del otro mundo. Y lo más triste, confesó que su sueño siempre fue ser actor y que se metió al mundo del doblaje como una puerta de entrada. El hombre fue claro. Ya no quiero seguir siendo doble. Dice que algún día le gustaría ser como Tom Cruise, que se lanza de helicópteros y escala edificios sin ayuda de nadie. Pero mientras tanto asegura que nunca quiso dejar mal a Kıvanç ni a nadie con su publicación. Simplemente quería que la gente viera su esfuerzo y el trabajo que hay detrás de esas escenas. Y lo despiden por subir un videíto. Dios mío. ¡Qué potente! ¿Cuántos de nosotros hemos visto una de esas escenas de acción brutal en una serie y ni siquiera pensamos en quién se está dando los golpes de verdad? Porque claro, el actor se lleva la gloria, pero el doble se lleva los moretones. En fin, esta historia nos deja muchas preguntas. ¿Hizo bien Mehmet en publicar ese video? ¿Fue justo que lo despidieran por mostrar su trabajo? ¿Y ustedes creen que los actores deberían hacer sus propias escenas peligrosas? ¿O que mejor se lo dejen a los expertos? Los estaré leyendo por ahí en los comentarios. Yo solo sé que ahora cada vez que veo una escena de acción en una serie turca, voy a pensar, ¿será Kıvanç o será Mehmet? Pero bueno, denme sus opiniones por ahí debajo que los estaré leyendo. Vamos a continuar. Amigos, hoy les traigo una noticia triste que conmovió al mundo de la farándula turca y a todos los que seguimos de cerca a nuestras estrellas favoritas. Como ya yo le compartí en el video anterior, la actriz Nilperi Şahinkaya está atravesando uno de los momentos más duros de su vida, el fallecimiento de su madre Meltem Bural, quien llevaba años luchando contra el cáncer. Nilperi anunció todo en sus redes sociales con un comunicado que nos rompió el corazón. Yo se los compartí en el video anterior, pero por si se lo perdieron, se lo voy a resumir aquí brevemente. Perdimos la batalla contra el cáncer, mi mamá era mi todo y soy afortunada de haber sido su hija. Te amo con toda mi alma, mamá. El funeral se llevó a cabo el 1 de septiembre en la mezquita Leven Afet Yolal y como era de esperarse, muchísimos colegas y amigos estuvieron presente para apoyarla en este día tan doloroso. Para resumirlo y no mencionar a todos los actores que estaban ahí presentes, media industria de Turquía, literal. Pero claro, ese no es el punto de esta noticia porque se la estoy compartiendo nuevamente. Ustedes saben cómo es el internet y hasta momentos tan delicados siempre aparece la polémica. Algunas imágenes de la ceremonia se filtraron y se hicieron virales en X, generando debate. Unos pedían respeto absoluto a la privacidad de Nilperi, mientras que otros comentaban sobre los famosos presentes en la ceremonia. Yo personalmente pienso que este tipo de momentos deberían de quedarse en la intimidad de la familia, pero al mismo tiempo muestra lo mucho que Nilperi es querida y respetada por el medio, porque cuando una actriz logra que tanta gente la rodee en día así, es señal de que dejó huella no solo como profesional, sino como persona. Mientras estuve hablando, les estuve pasando esas escenas que fueron virales en las redes sociales, así que desde aquí le mandamos un abrazo enorme a Nilperi Şahinkaya y nuestras condolencias a toda su familia. Ahora yo les voy a preguntar a ustedes, ¿qué opinas de este tipo de imágenes se difundan en redes sociales? ¿Es un homenaje al amor de la gente, una falta de respeto a la privacidad
de un momento tan doloroso. Los estaré leyendo por ahí en los comentarios. Pero vamos a continuar, vamos a cambiar de noticia, bebés. Chicos, agárrense porque hoy vamos a hablar de una de las jóvenes estrellas más comentadas de Turquía, Suburgun Yarit Koşkun. Tiene solo 20 años y ya es una de las actrices más queridas, pero también una de las más criticadas. Resulta que desde hace tiempo la pobre carga con el mismo comentario en redes: ay, pero se ve mayor que su edad. Y yo digo, ¿y qué importa? Pero bueno, internet nunca perdona. El asunto es que Suburju, que normalmente se mantiene muy zen, esta vez no se quedó callada. ¿Qué hizo? Pues respondió con estilo, como una reina usando Instagram. La actriz compartió unas imágenes comparando cómo Hollywood critica a las mujeres en todas las etapas de su vida y créanme, fue una respuesta bastante inteligente. Ejemplo 1, Miley Bobby, no sé si se pronuncia bien, Miley Bobby Brown, que apenas tiene 21, recibe comentarios porque parece mayor. Ejemplo 2, Sofía Vergara, que con 50 sigue celebrando su sensualidad, también es juzgada. El ejemplo 3 fue Sarah Jessica Parker, que decidió envejecer al natural y aún así la critican. O sea, Suburju básicamente dijo, no importa si tienes 20, 50 o 60, la sociedad siempre encontrará un motivo para opinar sobre cómo se ven las mujeres. Y ahora yo les pregunto, ¿no les parece agotador? Porque claro, si te ves joven, mal. Si te ves mayor, mal. Si no envejeces, mal. Y si envejeces, también mal. En pocas palabras, la presión social nunca da tregua. Con esto, Suburju no solo se defendió de los comentarios, sino que también mandó un mensaje poderoso. Cada mujer tiene derecho a ser, lucir y expresarse como quiera. Y yo aplaudo de pie. Señores, párense. Un aplauso. Un aplauso. Yo no me puedo parar porque estoy muy incómoda. Pero eso sí, les cuento un chismecito. Hace unos días Suburju borró unas fotos en Instagram que se lo compartí en videos anteriores, justamente por los comentarios pesados que recibió. Entre ellos había gente comparándola con Miley Bobby Brown. No sé si lo estoy pronunciando bien, corríjanme. Y aunque las comparaciones no es mala, al final se sintió presionada. Pero con esta respuesta la actriz dejó claro que ella no piensa dejar que esas críticas la frenen. Y yo digo, bravo Suburju, porque talento y belleza le sobran. Y a este paso su carrera solo va a crecer muchísimo más. Ahora yo quiero saber tu opinión. ¿Ustedes creen que Suburju realmente parece mayor de 20 o que la gente simplemente exagera? Déjenme sus opiniones. ¿Y no les parece que ya deberíamos dejar de obsesionarnos con la edad de las actrices y mejor enfocarnos en su trabajo? ¿Qué opinan? Porque al final del día, Suburju tiene lo que muchas quisieran a esa edad: fama, talento y un futuro brillante. Pero bueno, yo los estaré leyendo por ahí. Vamos a cambiar de noticia. Amigos, agárrense porque el triángulo más comentado de la farándula turca vuelve a dar de qué hablar y es Hande Erçel, Hakan Sabancı y Barış Arduç. A ver, hagamos memoria. Hace unos meses se empezó a hablar de crisis entre Hakan y Hande, que si celos, que si la escena subidita de tono en la serie Hande con Barış, que si la familia Sabancı la veía como la nuera no deseada. Vamos, un sancocho de rumores que tenía todos pegado a Twitter. Digo, perdón, a X. El drama escaló tanto que hasta se decía que Hande y Hakan habían terminado. Aunque claro, ambos salieron a desmentirlo con cara de aquí no pasa nada, pero ya ustedes saben, cuando el río suena, chisme lleva. Lo cierto es que mientras tanto, en la alfombra roja de Ashki Hatilar, la pareja televisiva del momento, Hande y Barış se mostró algo distante. Esta frialdad levantó más sospechas todavía. Y la prensa feliz porque esto es material premium. Pues bien, la historia volvió a explotar hace poquito cuando a Barış Arduç le preguntaron directamente por la supuesta separación de Hakan y Hande. ¿Y qué hizo Barış? Sacó la carta del caballero diplomático. La vida privada de cada quien es de ellos. No queda bien que yo hable de eso. O sea, dijo mucho y no dijo nada. Y claro, ese silencio elegante terminó encendiendo aún más el tema en el mundo del espectáculo. Mientras tanto, Barış está tranquilito disfrutando de sus vacaciones con su esposa Gusep Özay y su hija Can Asya, como diciendo, ustedes hablen que yo me voy a la playa con mi familia. Y aquí es donde viene mi duda existencial. ¿Ustedes creen que de verdad hubo crisis entre Hande y Hakan por esas
escenas candentes con Barish? ¿O todo esto es puro invento de la prensa para vender titulares? Déjenme saber sus opiniones por ahí en los comentarios que los estaré leyendo, porque seamos honestos. Si la familia Sabansi de verdad está preocupada por las escenas románticas, pues que no vean la serie y ya, porque se complican. Lo único seguro es que cada vez que hay rumores sobre Hande en el internet, explota. Y esto pasó, aunque ella lo niegue, siempre será la reina del escándalo turco. Pero vamos a continuar nosotros con más chisme. Gente, la telenovela turca llamada La vida de Hande Erçel sigue sumando capítulos. Vamos a seguir con Hande. Y esta vez con rumores de infidelidad, modelos y mucho drama en Bodrum. Resulta que hace unos días empezó a circular en redes el rumor de que Hakan Sabancı habría estado engañando a Hande con nada más y nada menos que su ex, la modelo Jocelyn. Sí, lo oyeron bien, con la ex. Según un usuario que se autodominó amigo cercano de Jocelyn, ella y Hakan no solo se reencontraron, sino que llevaban meses viendo cosas a escondidas y hasta estaban de vacaciones justos en Bodrum. Obviamente el internet hizo lo que mejor sabe hacer: incendiarse. Las redes sociales se llenaron de comentarios, teorías y hasta detectives virtuales analizando las fotos de Jocelyn, porque resulta que ella subió imágenes desde un viaje y aunque luego las borró rapidísimo y como si fuera poco, dejó de seguir a un tal Vale, que fue justamente el amigo que soltó la bomba del supuesto romance. Más sospechoso, imposible. Pero ya ustedes saben porque yo solo he compartido esto. Pero la cosa no quedó ahí. Esto es una actualización de este chisme. Entre tantos comentarios venenosos, una persona le escribió directamente a Jocelyn algo como: ¿por qué borraste las fotos? ¿Por qué dejaste de seguir a tu amigo? ¿Acaso porque tu relación con Hakan empezó como una traición? Si eres inocente, ¿por qué tanto nervios? ¿Qué? Ay, Dios mío, la gente es tremenda. Tremenda acusación, señores. Y ahí Jocelyn ya no pudo quedarse callada y respondió con un mensaje bastante directo. Esto está muy lejos de la verdad. Por favor, dejen de acosarme con esta historia. Están tratando de inventar algo de la nada. Yo no tengo nada que ver. O sea, básicamente dijo: no me metan en lío, que yo no soy la villana de su novela. Mientras tanto, la realidad es que Hande Erçel y Hakan Sabancı sí terminaron su relación. Después de casi 3 años, ella borró todas las fotos. Él esperó un poquito y luego hizo lo mismo. Clásico movimiento de rupturas en redes. Y claro, cuando pasa eso, el fandom se vuelve loco buscando el verdadero motivo. ¿Y qué creen? Que ahora muchos piensan que este triángulo amoroso con Jocelyn fue chispa final. Pero yo ahora les pregunto a ustedes, como de costumbre, ¿ustedes creen que Hakan realmente engañó a Hande con Jocelyn? ¿O que todo esto es un simple rumor inflado por redes sociales? Pero bueno, bebés, yo voy a despedir el video de hoy. Espero que les haya gustado. Invitarlos a que se suscriban, le den manita arriba, compartan y pendientes, porque yo les voy a compartir todos los chismes que encuentre de la farándula turca, de las series turcas, de todo. Nada, mi gente, suscríbanse, sigan en mis redes sociales, el link en la caja de descripción que los va a llevar directo y nos estaremos viendo en otro chismarrarón. Bye bye, los quiero.